Capítulo 6. El cántaro roto. Después de haber corrido como alma que lleva al diablo durante un rato, sin saber hacia dónde iba, golpeándose la cabeza en más de una esquina, saltando más de un arroyo, cruzando más de una calleja, más de un callejón y más de una encrucijada, buscando salida y paso a través de todos los meandros del viejo mercado de Lesal, explorando, en su miedo pánico, lo que el bello latín de todos los documentos llama tota via cheminum et viara, todo camino, vía y pasaje. Nuestro poeta se detuvo de pronto, en un primer momento porque estaba sin aliento, y luego porque en cierto modo quedó paralizado por un dilema que acababa de acudir a su mente. «Me parece, maese Pierre Gringoire», se dijo a sí mismo tocándose la frente con un dedo, «que estás corriendo como un botarate. Los bribonzuelos no se han asustado menos al verte a ti que tú al verlos a ellos. Me parece, te lo digo, que has oído el ruido de sus zuecos alejándose hacia el mediodía, mientras que tú lo hacías hacia el septentrión. Así que una de dos, o han huido, y entonces el jergón que el terror debe haberles hecho olvidar es precisamente esa cama hospitalaria tras la que andas desde esta mañana, y que la Virgen te envía como por ensalmo para recompensarte por haber escrito en su honor una moralidad con triunfos y mascaradas. O bien no han huido, y ese es justo el excelente fuego que necesitas para solozarte, secarte y calentarte. En los dos casos, buen fuego o buena cama, el jergón es un regalo del cielo. Quizá la bendita Virgen María que está en la esquina de la calle Moncoseil ha hecho que Eustache Maubon muera solo para eso, y es un despropósito por tu parte huir a espetaperro, como un picardo ante un francés, dejando atrás lo que andas buscando delante, y eres un majadero». Así que volvió sobre sus pasos, y orientándose y escudriñando, olfateando como un perro y aguzando el oído, intentó encontrar el bendito jergón, pero fue en vano. Todo eran intersecciones de casas, callejones sin salida y encrucijadas, en medio de las cuales titubeaba y dudaba continuamente, más atrapado y encerrado en aquella maraña de callejas oscuras de lo que lo habría estado en el propio laberinto del Hotel de las Tournelles. Al final perdió la paciencia y exclamó solemnemente: «Malditas sean las bifurcaciones, el diablo las ha hecho a imagen y semejanza de su propia horca». Esta exclamación lo alivió un poco, y una suerte de reflejo rojizo que vio en ese momento al final de una larga y estrecha calleja acabó de levantarle la moral. «Alabado sea Dios», dijo. «Es allí, mi jergón está ardiendo». Y comparándose al nauclero que zozobra en plena noche, añadió piadosamente: «Salve, salve, Maris Estela. Dios te salve, estrella del mar». ¿Se dirigía este fragmento de letanía a la Virgen o al jergón es algo que ignoramos por completo? Apenas había dado unos pasos por la larga calleja, en pendiente, sin empedrar y cada vez más enfangada e inclinada, cuando observó algo bastante singular. No estaba desierta. Acá y allá, a lo largo de toda ella, reptaban unas masas vagas e imprecisas en dirección al resplandor que oscilaba al fondo de la calle, como esos torpes insectos que se arrastran por la noche de brizna en brizna de hierba hacia la fogata de un pastor. Nada hace un hombre tan aventurero como no notar el bulto de la bolsa. Gringoire continuó avanzando, y muy pronto hubo alcanzado a la larva que se arrastraba más perezosamente detrás de las demás. Al aproximarse a ella, vio que no era sino un miserable lisiado sin piernas que se desplazaba a saltos apoyado en las manos, como un segador herido al que solo le quedan dos patas. En el momento en que pasó junto a aquella especie de araña con rostro humano, ésta alzó hacia él una penosa voz: «La buena mancia, señor, la buena mancia». «Que el diablo se te lleve y a mí contigo si entiendo lo que dices», exclamó Gringoire, y siguió adelante. Alcanzó a otra de aquellas masas ambulantes y la examinó. Era un tullido, cojo y manco a la vez, y tan manco y tan cojo que el complicado sistema de muletas y de patas de palo que lo sostenían le daban el aspecto de un andamio en marcha. Gringoire, que acostumbraba a hacer comparaciones nobles y clásicas, lo comparó mentalmente con las trébedes vivas de Vulcano. Aquellas trébedes vivas lo saludaron al pasar, pero poniendo el sombrero a la altura del mentón de Gringoire, como si fuera una bacía, y gritándole al oído: «Señor caballero, para comprar un pedazo de pan». «Parece que este también habla», dijo Gringoire.
pero es una lengua endiablada, y más dichoso es él que yo sí la entiende. Entonces, golpeándose la frente por efecto de una repentina asociación de ideas, dijo: Por cierto, ¿qué demonios querían decir esta mañana con eso de Esmeralda? Intentó apretar el paso, pero por tercera vez algo se interpuso en su camino. Ese algo, o más bien, ese alguien era un ciego menudo, barbudo y con cara de judío, que moviendo un bastón por el espacio circundante y remolcado por un perrazo, le espetó con acento húngaro: Facito te caritatem. ¡Albricias!, exclamó Pierre Gringoire. Por fin uno que habla una lengua cristiana. Debo de tener cara de ser muy caritativo para que me pida limosna en el estado de delgadez en que se encuentra mi bolsa. Amigo, añadió volviéndose hacia el ciego, la semana pasada vendí mi última camisa, es decir, puesto que solo comprendes la lengua de Cicerón. Vendidi hebdomade nuper transita meam ultimam chemisam. Dicho esto, volvió la espalda al ciego y prosiguió su camino, mas el ciego empezó a acelerar el paso al mismo ritmo que él, y hete aquí que el tullido y lisiado sin piernas lo alcanzaron también con mucha ligereza y gran estrépito de escudillas y de muletas contra el empedrado, y los tres, empujándose unos a otros detrás del pobre Gringoire, se pusieron a entonar su letanía. Caritatem, cantaba el ciego. La buena mancia, cantaba el lisiado. Y el cojo redondeaba la frase musical repitiendo: un pedazo de pan. Gringoire se tapó los oídos. Esto parece la Torre de Babel, exclamó. Echó a correr. El ciego corrió, el cojo corrió, el lisiado sin piernas corrió. Y a medida que se adentraba en la calle, lisiados, ciegos y cojos pululaban a su alrededor, y mancos y tuertos y leprosos con sus llagas, uno saliendo de las casas, otro de las callejas aledañas, otros más de los tragaluces de los sótanos, aullando, mugiendo, chillando, todos a trompicones, dando tumbos, precipitándose hacia la luz, rebosados de fango como babosas después de llover. Gringoire, todavía perseguido por sus tres perseguidores y sin saber en qué iba a parar aquello, caminaba asustado en medio de los otros, derribando a los cojos, saltando por encima de los sin piernas, tropezando a diestro y siniestro en ese hormiguero de lisiados, como aquel capitán inglés que encalló en un banco de cangrejos. Le pasó por la mente la idea de volver sobre sus pasos, pero era demasiado tarde. Toda aquella legión se había cerrado a su espalda y los tres mendigos lo sujetaban. Así pues siguió adelante, empujado a la vez por aquel flujo irresistible, por el miedo y por un vértigo que le hacía percibir todo aquello como una horrible pesadilla. Finalmente llegó a otro extremo de la calle, que desembocaba en una plaza inmensa donde 1000 luces dispersas oscilaban en la bruma confusa de la noche. Gringoire entró precipitadamente en ella esperando zafarse, gracias a la rapidez de sus piernas, de los 3 espectros impedidos que se habían agarrado a él. ¿Dónde vas, hombre?, gritó el tullido soltando las muletas y corriendo tras de él con las 2 mejores piernas que jamás hubiera trazado con paso geométrico sobre el suelo de París. Entretanto, el lisiado sin piernas, ahora de pie, le ponía a Gringoire por sombrero su pesada plataforma de hierro con ruedas, y el ciego, por su parte, lo miraba a la cara con ojos ardientes. ¿Dónde estoy?, preguntó el poeta aterrorizado. En la calle de los Milagros, contestó un cuarto espectro que se había unido a ellos. Por mi honor, repuso Gringoire. Veo que los ciegos miran y los cojos corren, pero ¿dónde está el Salvador? Le respondieron con unas carcajadas siniestras. El pobre poeta miró a su alrededor. Estaba, efectivamente, en esa temible corte de los Milagros, donde jamás había penetrado un hombre honrado a semejante hora. Círculo mágico en el que los oficiales del Châtelet y los alguaciles del prevotazgo que se aventuran por allí desaparecían hechos trizas. Ciudad de los ladrones, horrenda verruga en el rostro de París, cloaca de donde salía todas las mañanas y a donde volvía todas las noches a pudrirse ese arroyo de vicios, de mendicidad y de vagabundeo, siempre desbordado por las calles de las capitales. Colmena monstruosa a la que regresaban por la noche con su botín todos los zánganos del orden social.
Hospital mentiroso donde el bohemio, el fraile exclaustrado, el estudiante crapuloso, los golfos de todas las naciones, españoles, italianos, alemanes, de todas las religiones, judíos, cristianos, mahometanos, idólatras, cubiertos de llagas simuladas, mendigos durante el día, se transfiguraban por la noche en bandidos. Inmenso vestuario, en una palabra, donde se vestían y se desvestían en aquella época todos los actores de esa comedia eterna que el robo, la prostitución y el asesinato representan en las calles de París. Era una extensa plaza, irregular y mal adoquinada, como a la sazón de todas las plazas de París. Aquí y allá brillaban fogatas en torno a las cuales hormigueaban grupos extraños. Todos gritaban en un incesante ir y venir. Se oían risas estridentes, llantos de niños, voces de mujeres. Las manos y las cabezas de aquel gentío, negras sobre el fondo luminoso, se recortaban en 1000 gestos extraños. De vez en cuando, en el suelo, donde temblaba la claridad de las fogatas mezclada con grandes sombras indefinidas, se veía pasar un perro que parecía un hombre, o un hombre que parecía un perro. Los límites de las razas y de las especies parecían borrarse en aquel lugar como en un pandemonium. Hombres, mujeres, animales, edad, sexo, salud, enfermedad, todo parecía ser compartido entre aquellas gentes. Todo estaba junto, mezclado, confundido, superpuesto. Todos participaban en todo. El resplandor trémulo y pobre de las fogatas permitía a Gringoire, a través de su turbación, distinguir en derredor de la inmensa plaza un horrendo cerco de viejas casas, cuyas fachadas carcomidas, destartaladas, decrépitas, con 1 o 2 luceras iluminadas cada una, le parecían en la oscuridad enormes cabezas de mujeres viejas, monstruosas y ceñudas, que colocadas en círculo miraban el aquelarre guiñando los ojos. Era como un nuevo mundo, desconocido, inaudito, deforme, reptil, hormigueante, fantástico. Cada vez más espantado, sujeto por los 3 mendigos como por 3 tenazas, ensordecido por una multitud de rostros que se encrespaban y ladraban a su alrededor, el malhalado Gringoire intentaba recobrar su presencia de ánimo para recordar si era sábado, pero sus esfuerzos eran vanos. El hilo de su memoria y de su pensamiento se había roto, y dudando de todo, fluctuando entre lo que veía y lo que sentía, se hacía esta insoluble pregunta. Si yo soy, ¿esto es? Si esto es, ¿yo soy? En ese momento, un grito diáfano se elevó entre la turba vociferante que lo rodeaba. ¡Llevémoslo ante el rey! ¡Llevémoslo ante el rey! ¡Virgen Santa!, murmuró Gringoire. El rey de aquí debe ser un macho cabrío. ¡Al rey! ¡Al rey!, repitieron todas las voces. Se lo llevaron a rastras, se peleaban por ponerle las manos encima, pero los 3 mendigos no lo soltaban y se lo arrebataban a los demás gritando: ¡Es nuestro! El jugón ya maltrecho del poeta exhaló en aquella lucha el último suspiro. Mientras atravesaba la horrible plaza, su vértigo se disipó. Tras dar unos pasos había recobrado el sentido de la realidad. Empezaba a acostumbrarse al ambiente del lugar. En un primer momento, de su cabeza de poeta, o quizás simple y prosaicamente de su estómago vacío, se había elevado un humillo, un vapor, por así decirlo, que extendiéndose entre los objetos y él, no se los había dejado entrever más que envueltos en la bruma incoherente de la pesadilla, en esas tinieblas de los sueños que hacen temblar todos los contornos, contorsionándose todas las formas, amontonándose todos los objetos en grupos desmesurados, hasta convertir las cosas en quimeras y a los hombres en fantasmas. Poco a poco a esa alucinación le sucedió una mirada menos extraviada y también menos deformante. Lo real se abría paso en torno a él, le saltaba a los ojos, le golpeaba los pies y desmontaba pieza a pieza toda la espantosa poesía de la que al principio había creído estar rodeado. Tuvo que advertir irremediablemente que no caminaba por el Estigia, sino por el fango, que no se hallaba en compañía de demonios sino de ladrones, que no peligraba su alma sino simplemente su vida, puesto que carecía de ese precioso conciliador que se situaba tan eficazmente entre el bandido y el hombre honrado. Finalmente, examinando la orgía más de cerca y con más sangre fría, pasó del aquelarre a la taberna. La Corte de los Milagros no era, en efecto, sino una taberna, pero una taberna de bandidos, tan roja de sangre como de vino.
El espectáculo que se ofreció a sus ojos cuando su andrajosa escolta lo soltó por fin al término de su recorrido no era el más apropiado para devolverlo a la poesía, ni siquiera la poesía del infierno. Era más que nunca la prosaica y brutal realidad de la taberna. Si no estuviésemos en el siglo XV, diríamos que Gringoire había descendido de Miguel Ángel a Calot. En torno a una gran hoguera que ardía sobre una extensa losa redonda y cuyas llamas atravesaban las patas al rojo de las trévedes por el momento vacías, había algunas mesas carcomidas colocadas sin orden ni concierto, sin que ningún lacayo geómetra se hubiera dignado ajustar su paralelismo o procurar que al menos no se cortasen en ángulos demasiado inusitados. Encima de esas mesas relucían algunas jarras rebosantes de vino y de cerveza, y alrededor de estas jarras se agrupaban muchos rostros báquicos, colorados por el fuego y por el vino. Un hombre de voluminoso vientre y cara jovial besaba ruidosamente una mujerzuela chaparra y metida en carnes. Una especie de falso soldado, un truchimán, como decían en su jerga, se quitaba, silbando, los vendajes de su falsa herida y se desentumecía la rodilla, sana y vigorosa, enrollada desde por la mañana con 1000 ligaduras. Un alfeñique, por el contrario, preparaba con celidonia y sangre de buey su pierna llagada para el día siguiente. 2 mesas más allá, un cochero con su hábito completo recitaba la endechada de Santa Reina sin olvidar la salmodia y el tono nasal. Más lejos, un joven huertino recibía lecciones de epilepsia de un viejo convulso, que le enseñaba el arte de echar espumarajos masticando un trozo de jabón. Al lado, un hidrópico se desinflaba y hacía taparse la nariz a 4 o 5 ladronas que se disputaban en la misma mesa un niño robado durante la noche. Circunstancias todas que, 2 siglos más tarde, parecieron tan ridículas en la corte, como dice Saubal, que sirvieron de entretenimiento al rey y de introducción al ballet real de la noche, dividido en 4 partes y bailado en el teatro del Petit Bourbon. Jamás han sido representadas las súbitas metamorfosis de la corte de los milagros con tanto acierto, añade un testigo ocular de 1653. Benserrat nos preparó para ellas con unos versos bastante galantes. Por todas partes estallaban risotadas y se oían canciones obscenas. Cada uno se ocupaba de sí mismo, refunfuñando y maldiciendo sin escuchar al vecino. Brindaban, y las pendencias surgían con el chocar de los vasos, y los vasos desportillados hacían desgarrar los harapos. Un perro de gran tamaño, sentado sobre su rabo, miraba al fuego. Había también niños en aquella orgía, el niño robado, que lloraba y chillaba. Otro, de 4 años ya, sentado con las piernas colgando en un banco demasiado alto, con la mesa a la altura de la barbilla sin decir una sola palabra. Un tercero, que muy serio extendía con un dedo por la mesa el sebo fundido que chorreaba de una vela. Por último, uno pequeño, en cunclillas entre el fango, metido casi por entero en un caldero que rascaba con una teja, y del que sacaba el sonido que haría desmayarse Stradivarius. Un tonel estaba junto al fuego, y sobre el tonel un mendigo, era el rey en su trono. Los 3 que sujetaban a Gringoire lo llevaron ante el tonel, y toda la bacanal quedó un momento en silencio, excepto el caldero habitado por el niño. Gringoire no se atrevía ni a respirar ni a levantar los ojos. «Hombre, quítate el sombrero», dijo uno de los 3 que lo habían agarrado, y antes de que hubiera comprendido lo que quería decir, el otro se lo había cogido. Era un miserable bicoquete, es verdad, pero todavía útil un día de sol o un día de lluvia. Gringoire suspiró. El rey, desde lo alto de su tonel, le dirigió entonces la palabra. «¿Quién es ese Perillán?» Gringoire se estremeció. Aquella voz, aunque acentuada por la amenaza, le recordó a otra voz que esa misma mañana había asestado el primer golpe a su misterio diciendo con voz gangosa en medio del público, «Una caridad por lo que más quieran». Levantó la cara, levantó la cabeza. Era, en efecto, Clopin Trollefort. Clopin Trollefort, luciendo sus insignias reales, no llevaba ni un harapo de más ni uno de menos. La herida de su brazo había desaparecido. Empuñaba uno de esos látigos de tiras de cuero blancas que utilizaban entonces los alguaciles de vara para piñar a la gente y que llamaban bulayés. En la cabeza llevaba una especie de tocado circular cerrado por arriba, pero resultaba difícil distinguir si se trataba de una chichonera o de una corona de rey, dado lo mucho que ambas cosas se parecen.
Sin embargo, Gringoire, sin saber por qué, había recuperado cierta esperanza al reconocer en el rey de la corte de los milagros al maldito mendigo de la gran sala. «Maese», balbució. «Monseñor, sire, ¿cómo debo llamarlo?», acabó por preguntar al haber llegado al punto culminante de su crescendo y no saber ni cómo subir ni cómo bajar. «Monseñor, majestad o camarada, llámame como quieras, pero espabila. ¿Qué tienes que decir en tu defensa?» «¿En tu defensa?», pensó Gringoire. «Esto no me gusta». Yo soy el que esta mañana», continuó tartamudeando. «Por las uñas del diablo», le interrumpió Clopin. «Di tu nombre y nada más, bribón. Presta atención. Estás ante 3 poderosos soberanos. Yo, Clopin Trollefort, rey de Túnez, sucesor del gran Coestre, soberano supremo del rey de Argot, Matías Ungandi Spicali, duque de Egipto y de Bohemia, ese viejo amarillento que ves allí con un trapo alrededor de la cabeza, y Guillaume Rousseau, emperador de Galilea, ese gordo que no nos escucha y que está acariciando a una ribalda. Nosotros somos tus jueces, y has entrado en el reino de Argot sin ser argotero. Has violado los privilegios de nuestra ciudad, así que debes ser castigado, a menos que seas taur, desahuciado o achicharrado, es decir, en la jerga de la gente honrada, ladrón, mendigo o vagabundo. ¿Eres algo de eso? Explícate, enumera tus cualidades». «Ay», dijo Gringoire, «desgraciadamente no tengo ese honor. Yo soy el autor». «Basta», dijo Trollefort sin dejarlo acabar. «Vas a ser colgado. Sí, así de simple, señores burgueses honrados, tal como ustedes tratan a los nuestros en su mundo, nosotros tratamos a ustedes en el nuestro. Las leyes que aplican a los truhanes se las aplican a ustedes. Si son malas, la culpa es suya. Hay que ver de vez en cuando una mueca de hombre honrado por encima del collar de cánamo. Eso hace la cosa honorable. Vamos, amigo, reparte alegremente tus harapos entre esas mozas. Voy a hacer que te cuelguen para divertir a los truhanes, y tú les vas a dar tu bolsa para que beban. Si tienes que hacer alguna pantomima, ahí, en el almirez, hay un Dios Padre buenísimo de piedra que robamos del San Piero Beof. Tienes 4 minutos para arrojarle tu alma a la cabeza». El discurso era formidable. «Bien dicho, sí señor. Clopin Trollefort predica como un santo padre del Papa», exclamó el emperador de Galilea rompiendo su vaso para calzar la mesa. «Señores emperadores y reyes», dijo Gringoire con sangre fría, pues no sé cómo había recobrado la firmeza y hablaba con resolución. «Quítenselo de la cabeza. Me llamo Pierre Gringoire. Soy el poeta autor de la moralidad que se ha representado esta mañana en la gran sala del palacio». «Ah, ¿eres tú, maese?», dijo Clopin. «Yo estaba allí, voto a Dios. Y bien, camarada, que nos hayas aburrido esta mañana, ¿es acaso una razón para que no te colguemos esta noche?». «Va a costarme Dios y ayuda a salir de esta», pensó Gringoire. No obstante, hizo otro intento. «No entiendo por qué no se incluye a los poetas entre los truantes», dijo. «Vagabundo, Esopo lo fue. Mendigo, lo fue Homero. Ladrón, Mercurio lo era». Clopin lo interrumpió. «Creo que quieres matagrabolizarnos con tu galamatías. Par Dios, déjate colgar sin tantos remilgos». «Perdón, monseñor rey de Túnez», replicó Gringoire disputando el terreno palmo a palmo. «Esto merece la pena». «Un momento, escúchenme, no piensen condenarme sin haberme escuchado». Su pobre voz quedaba ahogada por el guirigay que había a su alrededor. El niño rascaba el caldero con más entusiasmo que nunca, y para colmo, una vieja acababa de poner sobre las trébedes ardientes una sartén llena de grasa, que chisporreteaba con un ruido semejante a los gritos de una pandilla de niños persiguiendo a una máscara. No obstante, Clopin Trollefort pareció conferenciar un momento con el duque de Egipto y el emperador de Galilea, el cual estaba completamente borracho. «¡Silencio!», gritó con voz estridente cuando hubo terminado, y como el caldero y la sartén no lo oían y continuaban con su dúo, bajó de un salto del tonel, dio una patada al caldero, que recorrió rodando una distancia de 10 pasos con el niño dentro, otra a la sartén, cuya grasa se derramó sobre el fuego,
y volvió a subir solemnemente a su trono sin preocuparse ni de los lloros ahogados del niño ni de los gruñidos de la vieja, que veía cómo su cena se convertía en hermosas llamas blancas. Trolefort hizo una señal, y el duque, el emperador, los archisecuaces y los magnates se colocaron a su alrededor, formando una herradura cuyo centro ocupaba Gringoire, todavía fuertemente sujeto. Era un semicírculo de harapos, de guiñapos, de oropeles, de horcas, de hachas, de piernas tambaleantes por el vino, de rollizos brazos desnudos, de caras sórdidas, apagadas y embrutecidas. En esta tabla redonda de la pordiosería, Clopin Trolefort, como el dux de aquel senado, como el rey de aquellos pares, como el papa de aquel cónclave, sobresalía, ante todo debido a la altura de su tonel, pero además por cierto aire altanero, feroz y formidable que hacía chispear sus pupilas, y corregía en su salvaje perfil el tipo bestial de la raza de los truhanes. Parecía una cabeza de jabalí entre jetas de cerdo. «Oye», le dijo a Gringoire acariciándose el deforme mentón con su mano callosa. «No sé por qué no tendrías que ser colgado. Es verdad que la cosa parece repugnante, pero eso simplemente porque ustedes, los burgueses, no están acostumbrados, y lo hacen de ella una manera tremenda. Después de todo, no te deseamos ningún mal. Voy a decirte una manera de salir del paso por el momento. ¿Quieres ser uno de nosotros?» Cabe imaginar el efecto que tal propuesta produjo en Gringoire, quien ya veía que la vida se le escapaba y empezaba a resignarse. Se agarró a ella firmemente. «Desde luego que quiero», dijo. «¿Aceptas enrolarte con los del Espadín?», preguntó Clopin. «Con los del Espadín, exacto», respondió Gringoire. «¿Te reconoces miembro de la franca burguesía?», prosiguió el rey de Túnez. «De la franca burguesía». «¿Súbdito del reino de Argot?». «Del reino de Argot». «¿Truhan?». «Truhan». «¿De corazón?». «De corazón». «Te aclaro», añadió el rey, «que no por eso dejarás de ser colgado». «Diablos», dijo el poeta. «Pero serás colgado más adelante», continuó Clopin imperturbable. «Con más ceremonia, con cargo de buena ciudad de París, con una bonita horca de piedra y por la gente honrada. Es un consuelo». «Tienes razón», contestó Gringoire. «Hay más ventajas. En calidad de franco-burgués, estarás exento del impuesto de lodos y farolas que deben pagar los burgueses de París». «Así sea», dijo el poeta. «Acepto. Soy truhán, argotero, franco-burgués, espadín, todo lo que quieras. Y ya era todo eso antes, señor de Túnez, porque soy filósofo, et omnia in filosofia, omnes in filosofo continentur, como bien sabe usted». El rey de Túnez frunció el entrecejo. «¿Por quién me tomas, amigo? ¿En qué jerga de judía de Hungría nos hablas? Yo no sé hebreo. Para ser bandido no hay que ser judío. Yo ni siquiera robo ya. Yo estoy por encima de eso. Yo mato. Cortacuellos sí, cortabolsas no». Gringoire intentó colar alguna excusa entre aquellas breves frases que la cólera hacía cada vez más entrecortadas. «Le pido perdón, monseñor. No es hebreo, es latín». «Vientre de sinagoga», repuso Clopin fuera de sí. «Te digo que no soy judío y haré que te cuelguen, a ti y a ese mercante de Judea que está a tu lado, y al que espero ver clavar un día en un mostrador, como una moneda falsa que es». Diciendo esto, señalaba con el dedo al pequeño judío húngaro barbudo que había abordado a Gringoire con su facitote caritatem, y que como no entendía otra lengua, miraba con sorpresa cómo el rey desahogaba su mal humor contra él. Finalmente, monseñor Clopin se calmó. «Perillán», le dijo a nuestro poeta, «¿quieres ser entonces truhán?». «Sin duda», respondió el poeta. «Bien, pero no basta con querer», dijo el verdugo Clopin. «La buena voluntad no añade una cebolla a la sopa y solo sirve para ir al paraíso, pero paraíso y argot son dos cosas distintas. Para ser admitido en el argot debes demostrar que sabes hacer algo y para ello debes registrar al maniquí». «Registraré todo lo que le plazca», dijo Gringoire. Clopin hizo una señal. Unos cuantos argoteros se alejaron del círculo y regresaron en un momento. Traían 2 postes rematados en su extremo inferior por 2 espátulas de madera que les permitían sostenerse en pie. En el extremo superior de ambos postes colocaron una viga transversal,
de manera que el conjunto constituyó una bonita horca portátil que Gringoire tuvo la satisfacción de ver alzarse ante él en un abrir y cerrar de ojos. Nada faltaba en ella, ni siquiera la cuerda, que se balanceaba graciosamente por debajo de la viga. ¿A dónde quieren ir a parar?, se preguntó Gringoire con cierta inquietud. Un ruido de campanillas que oyó en ese momento puso fin a su ansiedad. Era un muñeco que los truhanes estaban colgando en la cuerda por el cuello, una especie de espantapájaros vestido de rojo y tan cargado de cascabeles y esquilas que se habría podido enjaezar con ellos a 30 mulas castellanas. Aquellas 1000 campanillas tintinearon un rato debido a las oscilaciones de la cuerda. Poco a poco se apaciguaron y finalmente se callaron cuando el muñeco hubo sido devuelto a la inmovilidad por esa ley del péndulo que ha destronado a la clepsidra y al reloj de arena. Entonces Clopin le dijo a Gringoire, señalándole un viejo escabel tambaleante colgado debajo del muñeco: «Sube ahí arriba». «Diablos, me desnucaré», objetó Gringoire. «Su escabel cojea más que un dístico de Marcial. Tiene una pata hexámetro y una pata pentámetro». Gringoire subió el escabel y consiguió, no sin unas cuantas oscilaciones de la cabeza y de los brazos, recuperar su centro de gravedad. «Ahora», prosiguió el rey de Túnez, «enrosca el pie derecho alrededor de la pierna izquierda y ponte de puntillas sobre el pie izquierdo». «Monseñor», dijo Gringoire, «¿estás empeñado en que me rompa algún miembro?». Clopin meneó la cabeza. «Oye, amigo, hablas demasiado. Voy a explicarte en 2 palabras de qué se trata. Vas a ponerte de puntillas, como te he dicho, y de esa forma podrás llegar al bolsillo del muñeco. Lo registrarás, sacarás una bolsa que hay en él, y si haces todo eso sin que se oiga el ruido de la campanilla, muy bien, serás truhán. Solo nos faltará palearte durante 8 días. «Vientre de Dios, me guardaré mucho», dijo Gringoire. «¿Y si hago sonar las campanillas?». «Entonces te colgaremos, ¿lo entiendes?». «No acabo de entenderlo muy bien», respondió Gringoire. «Escucha otra vez. Vas a registrar al muñeco y a quitarle la bolsa. Si se mueve una sola campanilla durante esa operación, serás ahorcado. ¿Entiendes eso?». «Sí», dijo Gringoire. «Eso lo entiendo. ¿Y luego?». «Si consigues quitarle la bolsa sin que se oigan los cascabeles, eres un truhán y serás apaleado durante 8 días seguidos. Ahora seguro que lo entiendes». «No, monseñor, no entiendo nada. ¿En qué me beneficia esto a mí? En el primer caso, colgado. En el segundo, apaleado». «¿Y convertirte en truhán no es nada?», repuso Clopin. «Es por tu bien por lo que te daremos una paliza, para hacerte resistente a los golpes». «Muchas gracias», contestó el poeta. «Venga, espabilemos», dijo el rey golpeando con el pie el tonel, que resonó como un tambor. «Registra el muñeco y acabaremos con esto. Te advierto por última vez que si oigo un solo cascabel ocuparás el sitio del muñeco». La banda de argoteros aplaudió las palabras de Clopin y se colocó en círculo alrededor de la horca, riendo tan despiadadamente que Gringoire comprendió que les divertía demasiado para no temer lo peor de ellos. No le quedaba, pues, ninguna esperanza, excepto la remota posibilidad de realizar con éxito la terrible operación que le era impuesta. Decidió jugarse el todo por el todo, aunque no sin antes haber dirigido una ferviente plegaria al muñeco que iba a desvalijar y al que habría sido más fácil enternecer que a los truhanes. Aquella miriada de campanillas con sus lengüecitas de cobre se le antojaban bocas abiertas de víboras, prestas a morder y a silbar. «Oh», decía en voz muy baja, «¿será posible que mi vida dependa de la más mínima vibración del más pequeño de esos cascabeles? Oh», añadía juntando las manos. «Campanillas, no suenen, no tintineen. Cascabeles, no cascabelen». Hizo algún otro intento contra Le Faux. «¿Y si sopla de repente una ráfaga de aire?», le preguntó. «Serás ahorcado», respondió el otro sin vacilar. Viendo que no había ni tregua, ni aplazamiento, ni escapatoria posible, tomó valientemente una decisión. Enroscó la pierna derecha alrededor de la pierna izquierda, se puso de puntillas sobre el pie izquierdo y estiró el brazo, pero en el instante en que alcanzó a tocar el muñeco, su cuerpo, apoyado solo en un pie, se tambaleó sobre el escabel que solo tenía 3 patas. Instintivamente intentó apoyarse en el muñeco y cayó como un fardo al suelo,
completamente ensordecido por la fatal vibración de los cientos de campanillas del muñeco, el cual, cediendo al impulso dado por su mano, describió primero una rotación sobre sí mismo y a continuación se balanceó majestuosamente entre los dos postes. ¡Maldición!, gritó al caer y se quedó como muerto con la cara contra el suelo. Sin embargo, oía el temible carillón sobre su cabeza y la risa diabólica de los truhanes y la voz de Trolefo que decía: «Levanten a ese perillán y cuélguenlo sin contemplaciones». Se levantó, ya habían descolgado al muñeco para hacerle sitio. Los argoteros le hicieron subir al escabel. Clopin se acercó a él, le puso la soga al cuello y dándole unas palmaditas en el hombro le dijo: «Adiós, amigo, ahora ya no puedes escapar, ni aunque digirieras con las tripas del papa». La palabra perdón expiró en los labios de Gringoire. Este miró a su alrededor, pero no había ninguna esperanza, todos reían. «Belleville de l'Étoile», dijo el rey de Tuanes a un enorme truhán que dio unos pasos adelante. «Sube el travesaño». Belleville de l'Étoile trepó ágilmente a la viga transversal, y al cabo de un instante, Gringoire, alzando los ojos, lo vio con terror en cuclillas sobre el travesaño, encima de su cabeza. «Ahora», prosiguió Clopin Trolefo, «cuando dé una palmada, tú, Andrí el Rojo, tirarás el escabel al suelo de un rodillazo. Tú, François Chanteprun, te colgarás a los pies del perillán. Y tú, Belleville, te tirarás sobre sus hombros, pero los tres a la vez, ¿entendido?» Gringoire se estremeció. «¿Están listos?», preguntó Clopin Trolefón a los tres argoteros, preparados para abalanzarse sobre Gringoire, como tres arañas sobre una mosca. El pobre condenado pasó un momento de espera horrible mientras Clopin empujaba tranquilamente hacia el fuego con la punta del pie unos trozos de sarmiento que las llamas no habían alcanzado. «¿Están listos?», repitió Clopin, separando las manos para dar una palmada. Un segundo más y todo habría acabado. Pero se detuvo, como asaltado por una súbita idea. «Un momento», dijo. «Se me olvidaba. Es costumbre que no colguemos a un hombre sin preguntar si hay una mujer que lo quiera. Camarada, es tu última oportunidad. O te casas con una truhana o la soga». Esta ley gitana, por extraña que pueda parecer al lector, todavía hoy figura escrita con todo detalle en la vieja legislación inglesa, como puede verse en el Burrington's Observations. Gringoire respiró. Era la segunda vez que volvía a la vida en la última media hora. Así pues, no se atrevía a confiar demasiado. «¡Atención!», gritó Clopin de nuevo subido en el tonel. «¡Atención! Mujeres, hembras, ¿hay entre ustedes desde la bruja hasta su gata una ribalda que quiera quedarse con este ribaldo? Ustedes, Colette Lacharon, Elizabeth Rouvan, Simone Jodoin, Marie Piedebout, Tom Lalonde, Bérard de Fonolt, Michel Geneil, Claude Ronquerolles, Mathurin Girorou. Y tú también, Isabelle Latierre. Vengan y miren, un hombre de balde, ¿quién lo quiere?». En el miserable estado en que se hallaba, sin duda Gringoire resultaba poco apetecible. Las truhanas se sintieron medianamente atraídas por la propuesta. El desaventurado las oyó contestar: «No, no, cuélgalo y habrá placer para todas». No obstante, tres de ellas se acercaron a olfatearlo. La primera era una muchacha gorda de cara cuadrada. Examinó atentamente el deplorable jubón del filósofo. La ropilla estaba raída y más agujerada que un asador de castañas. La muchacha hizo una mueca. «Vaya trapo viejo», masculló. Luego, dirigiéndose a Gringoire, dijo: «Veamos tu capa». «La he perdido», dijo Gringoire. «¿Y el sombrero?». «Me lo han quitado». «¿Y los zapatos?». «Empiezan a quedarse sin suela». «¿Y la bolsa?». «Ay, no tengo ni un denario parisiense», farfulló Gringoire. «Pues deja que te cuelguen y da las gracias», repuso la truhana volviéndose de espaldas. La segunda, vieja, renegrida, arrugada, repulsiva, de una fealdad que llamaba la atención incluso en la corte de los milagros, dio una vuelta alrededor de Gringoire. Este casi temía que quisiera quedarse con él, pero ella dijo entre dientes, antes de alejarse: «Está demasiado flaco».
La tercera era una joven bastante lozana y no demasiado fea. «Sálvame», le dijo en voz baja el pobre diablo. Ella lo miró un momento con compasión, bajó los ojos, hizo un doblez en su falda con la mano y se quedó indecisa. Él seguía con la mirada todos sus movimientos, era el último destello de esperanza. «No», dijo finalmente la joven. «No, Guillaume Longueuil me zurraría». La muchacha se reincorporó al grupo. «Camarada», dijo Clopin, «no estás de suerte». Acto seguido se puso de pie sobre el tonel y gritó imitando a un subastador, lo que provocó un gran jolgorio entre la concurrencia. «¿Nadie lo quiere? A la 1, a las 2, a las 3». Y se volvió hacia la horca para anunciar, haciendo un gesto con la cabeza. «Adjudicado». Bellefin de l'Etoile, André el Rojo y François Chanteprun se acercaron a Gringoire. En ese momento se elevó un grito entre los argoteros. «¡Esmeralda! ¡Esmeralda!». Gringoire se estremeció y se volvió hacia el lado de donde procedía el clamor. La multitud se abrió y dio paso a una pura y resplandeciente figura. Era la gitana. «¡Esmeralda!», dijo Gringoire estupefacto, en medio de sus emociones, por la brusca manera en que esa palabra mágica aglutinaba todos sus recuerdos del día. Aquella rara criatura, con su encanto y su belleza, parecía ejercer su ascendiente incluso en la corte de los milagros. Argoteros y argoteras se apartaban ordenadamente a su paso, y sus brutales rostros se iluminaban al mirarla. La joven se acercó al condenado a paso ligero. Su graciosa Djali la seguía. Gringoire estaba más muerto que vivo. Ella lo observó un momento en silencio. «¿Vas a ahorcar a este hombre?», preguntó en tono grave a Clopin. «Sí, hermana», respondió el rey de Túnez, «a menos que tú lo tomes por marido». Ella hizo un delicioso mohín con el labio inferior. «Lo tomo», dijo. Gringoire creyó entonces firmemente que todo lo sucedido desde por la mañana había sido un sueño y que aquello era la continuación. La peripecia, aunque graciosa, era excesiva. Deshicieron el nudo corredizo e hicieron bajar al poeta del escabel. La emoción de este era tan viva que se vio obligado a sentarse. El duque de Egipto, sin pronunciar palabra, llevó un cántaro de barro. La gitana se lo tendió a Gringoire. «Tíralo al suelo», le dijo. El cántaro se rompió en 4 pedazos. «Hermano», dijo entonces el duque de Egipto, poniendo una mano sobre la frente de cada uno. «Ella es tu mujer, hermana, él es tu marido. Durante 4 años. Márchense». Capítulo 7. Una noche de bodas. Al cabo de unos instantes, nuestro poeta se encontró en una pequeña habitación con bóveda ojival, convenientemente cerrada, calentita, sentado ante una mesa que parecía pedir a gritos un préstamo a una alacena colgada al lado, con la perspectiva de una buena cama y a solas con una bonita muchacha. La aventura parecía cosa de magia, empezaba a creerse muy en serio un personaje de cuento de hadas. De cuando en cuando miraba a su alrededor como si buscara un carro de fuego tirado por 2 quimeras aladas, pues solo eso había podido transportarlo tan rápidamente del Tártaro al paraíso. En algunos momentos también clavaba obstinadamente la mirada en los agujeros de su jubón, a fin de agarrarse a la realidad y no perder pie del todo. Su razón, zarandeada en los espacios imaginarios, pendía tan solo de ese hilo. La muchacha no parecía prestarle ninguna atención. Iba de acá para allá, apartaba un escabel, hablaba con su cabra, hacía su mohín de tiempo en tiempo. Finalmente se sentó junto a la mesa, y Gringoire pudo contemplarla a gusto. Usted fue niño, lector, y quizás lo bastante dichoso para serlo todavía. Seguro que en más de una ocasión siguió. En lo que a mí respecta, pasé días enteros dedicado a ello, los mejor invertidos de mi vida. De matorral en matorral, por la orilla de un riachuelo, en un día de sol, a una bonita libélula verde o azul que volaba cambiando bruscamente de dirección y rozando la punta de todas las ramas. Recuerda con qué curiosidad amorosa se concentraban su pensamiento y su mirada en ese pequeño remolino silbante y zumbante de alas, de púrpura y de azul, en el centro del cual flotaba una forma imperceptible, velada por la rapidez misma de su movimiento.
El ser aéreo que se dibujaba confusamente a través de aquel temblor de alas le parecía quimérico, imaginario, imposible de tocar, imposible de ver. Mas cuando por fin la libélula se posaba en la punta de una caña y usted podía examinar, conteniendo la respiración, sus largas alas de gasa, su largo ropaje de esmalte, sus 2 globos de cristal, ¿cuál no era su asombro y cuál su miedo de ver convertirse de nuevo la forma en sombra y el ser en quimera? Recuerde esas impresiones y le resultará fácil saber lo que sentía Gringoire contemplando en su forma visible y palpable a esa Esmeralda a la que hasta entonces solo había entrevisto a través de un torbellino de danza, de canto y de tumulto. Cada vez más sumido en sus ensoñaciones, se decía, siguiéndola vagamente con los ojos: «Así que Esmeralda es eso, una criatura celestial, una bailarina callejera, tanto y tan poco. Ella es quien dio el golpe de gracia a mi misterio esta mañana. Ella es quien me ha salvado la vida esta noche, mi genio maléfico, mi ángel de la guarda, una hermosa mujer a fe mía, y que debe de amarme con locura por haberme tomado sin más ni más. Por cierto», dijo levantándose de pronto con ese sentimiento de lo real que constituía el fondo de su carácter y de su filosofía, «no sé muy bien cómo ha sido, pero soy tu marido». Con esta idea en la cabeza y en los ojos, se acercó a la joven con unas maneras tan militares y galantes que ella retrocedió. «¿Qué quieres de mí?», dijo. «¿Y tú me lo preguntas, adorable Esmeralda?», repuso Gringoire con tanto apasionamiento que él mismo estaba asombrado de oírse hablar así. La egipcia abrió sus grandes ojos. «No sé qué quieres decir». «¿Cómo?», replicó Gringoire, enardeciéndose cada vez más y pensando que, después de todo, no se la sabía más que con una virtud de la corte de los milagros. «¿No soy tuyo, dulce amiga? ¿No eres tú mía?». Y con toda la ingenuidad del mundo la cogió por la cintura. La blusa de la gitana se le escurrió entre las manos como la piel de una anguila. La muchacha dio un salto hasta el otro extremo del cuarto, se agachó y volvió a incorporarse con un puñalito en la mano antes de que Gringoire hubiera tenido siquiera tiempo de ver de dónde salía ese puñal, irritada y enfurecida, con los labios hinchados, las aletas de la nariz abiertas, las mejillas rojas como una manzana y las pupilas centelleantes. Al mismo tiempo, la cabrita blanca se colocó delante de ella y le presentó a Gringoire un frente de batalla provisto de 2 bonitos cuernos, dorados y muy puntiagudos. Todo eso sucedió en un abrir y cerrar de ojos. La libélula se transformaba en avispa y estaba más que dispuesta a picar. Nuestro filósofo se quedó desconcertado, sin hacer otra cosa que lanzar alternativamente a la cabra y a la muchacha miradas de estupor. «¡Virgen Santa!», exclamó por fin cuando la sorpresa le permitió hablar. «¡Vaya par de fieras!». «Me parece que eres un bribón muy osado». «Perdón, señorita», dijo Gringoire sonriendo. «¿Pero por qué me has tomado entonces por marido?». «No iba a dejar que te colgaran». «Entonces», prosiguió el poeta sintiendo un tanto frustradas sus esperanzas amorosas, ¿no tuviste otro pensamiento casándote conmigo que salvarme de la horca?». «¿Y qué otro pensamiento quieres que hubiera tenido?». Gringoire se mordió los labios. «Vaya, todavía no tengo tanto éxito en los asuntos de Cupido como creía, pero entonces, ¿por qué romper aquel pobre cántaro?». El puñal de Esmeralda y los cuernos de la cabra seguían a la defensiva. «Señorita Esmeralda, capitulemos», dijo el poeta. «No soy escribano en el Châtelet, y no te causaré problemas por llevar una daga en París pese a las ordenanzas y prohibiciones del señor preboste, aunque no ignorarás que Noel Lescrepin fue condenado hace 8 días a pagar 10 sueldos parisienses por llevar encima un chafarote. Pero eso no es asunto mío, así que voy al grano. Te juro por la parte de paraíso que me corresponda que no me acercaré a ti sin tu permiso y consentimiento, pero dame de cenar». En el fondo, Gringoire, como despreó, era muy poco voluptuoso. No pertenecía a esa especie caballeresca y mosquetera que toma a las damas por la fuerza. En cuestión de amor, como en todo otro asunto, tendía gustoso a contemporizar y a evitar los extremos, y una buena cena en amigable compañía le parecía, sobre todo cuando tenía hambre, un entreacto excelente entre el prólogo y el desenlace de una nueva aventura amorosa.
La egipcia no contestó, hizo un mohín desdeñoso, irguió la cabeza como un pájaro y rompió a reír al tiempo que el puñalito desaparecía de la misma manera que había aparecido, sin que Gringoire pudiera ver dónde escondía la abeja su aguijón. Unos instantes después había en la mesa un pan de centeno, una loncha de tocino, unas manzanas arrugadas y una jarra de cerveza. Gringoire se puso a comer a 2 carrillos, oyendo el tintineo furioso del tenedor de hierro contra el plato de loza. Se habría dicho que todo su amor se había trocado en apetito. La muchacha, sentada ante él, lo miraba en silencio, visiblemente ensimismada en otro pensamiento que la hacía sonreír de vez en cuando, mientras su delicada mano acariciaba la inteligente cabeza de la cabra, suavemente presionada entre sus rodillas. Una vela de cera amarilla iluminaba aquella escena de voracidad y de ensueño. Sin embargo, una vez acallados los primeros gemidos de su estómago, Gringoire sintió cierta falsa vergüenza al ver que solo quedaba una manzana. ¿No come, señorita Esmeralda? Ella hizo un gesto negativo con la cabeza y, pensativa, dirigió la mirada hacia la bóveda del cuarto. ¿Qué demonios le interesará tanto?, pensó Gringoire. Es imposible que la mueca de ese enano de piedra esculpido en el centro de la bóveda absorba de ese modo su atención. ¡Qué diablos! Yo resisto la comparación. «Señorita», dijo alzando la voz. Ella parecía no oírlo. «Señorita Esmeralda», repitió en voz todavía más alta. Esfuerzo vano. La mente de la joven estaba en otra parte, y la voz de Gringoire no tenía la fuerza suficiente para hacerla volver. Afortunadamente, la cabra intervino tirando suavemente de una manga de su ama. «¿Qué quieres, Djali?», dijo de pronto la egipcia, como si se despertara sobresaltada. «Tiene hambre», dijo Gringoire, encantado de entablar conversación. Esmeralda se puso a desmigar pan, que Djali comía graciosamente en el hueco de su mano. Gringoire, por su parte, no le dio tiempo de volver a sumirse en sus pensamientos. Se aventuró a formular una pregunta delicada. «¿No me quieres entonces por marido?». La joven lo miró fijamente y dijo: «No». «¿Y como amante?». Ella hizo su mohín característico y respondió: «No». «¿Y como amigo?». Ella continuó mirándolo fijamente y tras un momento de reflexión dijo: «Quizá». Ese quizá, tan caro a los filósofos, animó a Gringoire. «¿Sabes lo que es la amistad?», preguntó. «Sí», respondió la egipcia. «Es ser hermano y hermana, 2 almas que se tocan sin confundirse, como los dedos de una mano». «¿Y el amor?», prosiguió Gringoire. «Ah, el amor», dijo ella con voz trémula y ojos brillantes. «Es ser 2 y no ser más que uno, un hombre y una mujer que se funden en un ángel, es el cielo». La bailarina callejera, expresándose así, era de una belleza que impresionaba de manera singular a Gringoire y le parecía en consonancia perfecta con la exaltación casi oriental de sus palabras. Sus labios puros y rosados desplegaban una semisonrisa, su frente cándida y serena se empañaba a veces por efecto de sus pensamientos, como un espejo al echarle el aliento, y de sus largas y negras pestañas bajadas emanaba una especie de luz inefable que daba a su perfil esa delicadeza ideal que Rafael encontró más tarde en el punto de intersección mística de la virginidad, la maternidad y la divinidad. Ello no impidió a Gringoire proseguir. «¿Cómo hay que ser entonces para agradarte?». «Hay que ser hombre». «¿Y yo qué soy?». «Un hombre lleva yelmo en la cabeza, espada en la mano y espuelas de oro en los talones». «O sea», dijo Gringoire, «que sin caballo no hay hombre. ¿Amas a alguien?». «¿Te refieres al auténtico amor?». «Al auténtico amor, sí». Ella se quedó pensativa un momento y respondió con expresión particular: «Lo sabré muy pronto». «¿Por qué no esta noche?», dijo con ternura el poeta. «¿Por qué no a mí?». Ella le dirigió una mirada circunspecta. «Solo podré amar a un hombre capaz de protegerme». Gringoire se sonrojó y se dio por enterado. Era evidente que la joven hacía alusión a la escasa ayuda que le había prestado en la circunstancia crítica en que se había encontrado 2 horas antes.
Aquel recuerdo, borrado por las otras aventuras de la noche, volvió a su mente. El poeta se dio una palmada en la frente. Por cierto, señorita, debería haber empezado por ahí. Perdona mi distracción. ¿Cómo te la has arreglado para escapar de las garras de Quasimodo? Esta pregunta hizo estremecerse a la gitana. ¡Ah, ese horrible jorobado!, dijo tapándose la cara con las manos. Esmeralda temblaba como sobrecogida por un frío glacial. Horrible en efecto, dijo Gringoire, que no renunció a obtener una respuesta a esa pregunta. ¿Pero cómo conseguiste escapar de él? Esmeralda sonrió, suspiró y guardó silencio. ¿Sabes por qué te seguía?, insistió Gringoire, tratando de volver a la pregunta mediante un rodeo. No lo sé, dijo la joven, y añadió con vivacidad. ¿Y tú que también me seguías, por qué lo hacías? Sinceramente, respondió Gringoire, tampoco lo sé. Se produjo un silencio. Gringoire hacía cortecitos en la mesa con el cuchillo. La muchacha sonreía y parecía mirar algo a través de la pared. De repente, se puso a cantar articulando a duras penas las palabras. Cuando en las pintadas aves mudas están y la tierra... Cayó bruscamente y se puso a acariciar a Charlie. Es un animal muy bonito, dijo Gringoire. Es mi hermana, respondió ella. ¿Por qué te llaman Esmeralda?, preguntó el poeta. No lo sé. ¿Tampoco eso? La joven sacó de su pecho una especie de bolsita oblonga que llevaba colgada del cuello con un collar de cuentas de acederaque. La bolsita exhalaba un penetrante olor de alcanfor. Estaba recubierta de seda verde y llevaba en el centro un grueso cristal verde que imitaba una esmeralda. Quizás sea por esto, dijo. Gringoire hizo ademán de coger la bolsita. Ella retrocedió. No la toques, es un amuleto. Romperías el encantamiento, o el encantamiento actuaría contra ti. Cada vez se despertaba más la curiosidad del poeta. ¿Quién te lo ha dado? Ella le puso un dedo sobre los labios y escondió el amuleto en su pecho. Gringoire le hizo más preguntas, pero ella a duras penas contestaba. ¿Qué quiere decir esa palabra esmeralda? No lo sé, dijo. ¿A qué lengua pertenece? Creo que es egipcio. Me lo figuraba, dijo Gringoire. ¿No eres francesa? No lo sé. ¿Viven tus padres? Ella se puso a entonar una vieja canción. Pájaro es mi padre, pájaro es mi madre, sin barca cruzo el río, sin barco cruzo el mar. Pájaro es mi madre, pájaro es mi padre. Está bien, dijo Gringoire. ¿A qué edad viniste a Francia? Muy pequeña. ¿Y a París? El año pasado, en el momento en que entrábamos por la puerta papal, vi pasar volando una bandada de carriceros. Estábamos a finales de agosto, y dije, el invierno será crudo. Y lo ha sido, dijo Gringoire encantado de ese inicio de conversación. Yo me lo he pasado soplándome los dedos. ¿Tienes acceso al don de la profecía? Ella volvió a caer en su laconismo. No. ¿Ese hombre al que llamas el duque de Egipto es el jefe de tu tribu? Sí. Pues ha sido él quien nos ha casado, señaló tímidamente el poeta. Ella hizo su delicioso mohín habitual. Ni siquiera sé tu nombre. ¿Mi nombre? Si quieres saberlo es este, Pierre Gringoire. Yo sé uno más bonito, dijo ella. ¡Qué mala!, repuso el poeta. No importa, no me harás enfadar. Bien pensado, quizá conociéndome mejor me ames. Además, tú me has contado tu vida con tanta confianza que en cierto modo te debo contar la mía. Sabes, pues, que me llamo Pierre Gringoire y que soy hijo del titular de la notaría de Gonesse. A mi padre lo colgaron los borgoñeses y a mi madre la mataron los picardos durante el sitio de París, hace 20 años. A los 6 años era, pues, huérfano, y la única suela que tenía para mis pies era el adoquinado de París. No sé cómo pasé el intervalo de los 6 años a los 16. Una frutera me daba una ciruela, un panadero me echaba una corteza de pan.
Por la noche me las arreglaba para que los 220 me metieran en la cárcel, donde encontraba un montón de paja sobre el que dormir. Todo eso no me impidió crecer y adelgazar, como ves. En invierno me calentaba el sol bajo el porche del Hotel de Sens y me parecía francamente ridículo que reservaran las hogueras de San Juan para la canícula. A los 16 años quise tener un oficio y fue sucesivamente probándolo todo. Me hice soldado, pero no era suficientemente valiente. Me hice monje, pero no era suficientemente devoto. Además, aguanto mal la bebida. Desesperado, entré de aprendiz con los carpinteros que manejan la Segur, pero no era suficientemente fuerte. Me inclinaba más por ser maestro de escuela. Es verdad que no sabía leer, pero eso no es un obstáculo. Al cabo de algún tiempo me percaté de que para todo me faltaba algo, y al ver que no servía para nada me hice por voluntad propia poeta y compositor de ritmos. Es un oficio que siempre se puede escoger cuando uno es vagabundo, y es preferible eso que robar, como me aconsejaban algunos de los jóvenes maleantes que tenía por amigos. Por suerte, un buen día conocí a don Claude Frollo, el reverendo arcediano de Notre Dame, quien se interesó por mí y al que debo ser hoy un verdadero letrado, instruido en latín desde los oficios de Cicerón hasta el necrologio de los padres celestinos, y nada ignorante ni en la escolástica, ni en la poética, ni en la rítmica, ni tampoco en hermética, esa Sofía de las Sofías. Soy el autor del misterio que se ha representado hoy, con gran éxito y gran afluencia de público, en plena gran sala del palacio. He escrito asimismo un libro que debe de tener 600 páginas sobre el prodigioso cometa de 1465, causante de la locura de un hombre, y he obtenido también otros éxitos. Dado que tengo cierta experiencia como carpintero de artillería, trabajé en aquella bombarda de Jean Mock, que como sabes reventó en el puente de Charenton, el día que la probaron y mató a 24 curiosos. Como ves, no soy un mal partido. Sé muchas cosas idóneas para enseñarle a tu cabra. Por ejemplo, imitar al obispo de París, ese maldito fariseo cuyos molinos salpican a los que pasan por el Pont Menier. Además, el misterio me reportará mucho dinero contante y sonante, si es que me lo pagan. En fin, estoy a tus órdenes. Yo, mi inteligencia, mi ciencia y mis letras, dispuesto a vivir contigo, señorita, como te plazca, casta o alegremente, como marido y mujer, si te parece oportuno, o como hermano y hermana, si te parece preferible. Gringoire se calló, pendiente del efecto que había producido su perorata en la joven. Esta tenía los ojos clavados en el suelo. «Phoebus», decía a media voz. «¿Qué quiere decir Phoebus?», preguntó mirando al poeta. Aunque no entendía muy bien la relación que podía haber entre su alocución y semejante pregunta, a Gringoire no le molestó dar otra muestra de su erudición. «Es una palabra latina que significa sol», respondió pavoneándose. «Sol», dijo ella. «Es el nombre de un apuesto arquero que era Dios», añadió Gringoire. «¡Dios!», repitió la egipcia, y había en el tono de su voz un dejo pensativo y apasionado. En ese momento, una de sus pulseras cayó al suelo. Gringoire se agachó con presteza para recogerla. Cuando se incorporó, la muchacha y la cabra habían desaparecido. Oyó el ruido de un cerrojo. Era una pequeña puerta que sin duda comunicaba con un cuarto contiguo y que se cerraba por el otro lado. «¿Me ha dejado al menos una cama?», se preguntó nuestro filósofo. Dio una vuelta por la habitación. No había ningún mueble apropiado para dormir, salvo un arcón de madera bastante largo, pero tenía la tapa repujada, lo que produjo a Gringoire, al tumbarse encima, una sensación más o menos similar a la que debió de experimentar Micromegas al tumbarse cuán largo era sobre los Alpes. «Bueno», dijo acomodándose lo mejor que pudo, «no hay más remedio que resignarse, pero vive Dios que es una extraña noche de bodas. Una pena, la verdad. Esa ceremonia del cántaro roto tenía algo ingenuo y antediluviano que me gustaba».